¿En qué semejanza estamos? Es el tema que vamos a hablar. Entonces vamos a orar para lugar este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, en tu verdad, la oportunidad que nos has dado de poder recibir de ti. Ayúdanos hoy, Padre, en este tema para poder entender, comprender y vivir conforme a lo que está escrito y para poder vivir cada día conforme a tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente, es en qué semejanza estamos. Este tema es muy relevante conforme a lo que hemos venido hablando del reino de los cielos, o el reino de Dios y su justicia, o la búsqueda del mismo, porque enfocándonos en Jesucristo y en lo que Él enseña, vamos a darnos cuenta la administración, por así llamarlo, de lo que es la semejanza, que es prácticamente esta palabra que está acá, semejanza. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, de cómo las diferentes maneras, por así llamarlo, de lo cual Jesús enseña sobre las semejanzas. Tal vez no vamos a abarcar todo, pero sí una de las bases o una guianza, por así llamarlo, para que nosotros podamos estar atentos a esto. Vamos a tomar de base lo que es en Lucas 6:47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces vemos acá que estos en Lucas 6:47 lo que se conoce como aquellos que están cimentados sobre la roca y aquellos que están cimentados o edificados sobre la arena. Antes de mencionar lo que es la roca y la arena, Jesús hace este pasaje: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces vemos acá que Jesús prácticamente ya está utilizando lo que es la semejanza o la palabra semejanza para dar una enseñanza, una explicación. Entonces nosotros debemos considerar bien esta parte de lo que es la semejanza. ¿Por qué? Por la importancia del título, porque el título, por eso le puse en qué estamos, en qué semejanza estamos. En el sentido de que todos nosotros vivimos bajo una semejanza del reino. Y eso nos va a ayudar a nosotros a aprender dónde estamos y qué deberíamos hacer para crecer, o qué deberíamos dejar de hacer para dejar de estar estancados y poder avanzar. Entonces Jesús constantemente utiliza esta palabra semejanza, mayormente la utiliza cuando él habla acerca del reino de los cielos. Jesús regularmente dice: el reino de los cielos es semejante a, y comienza a dar una parábola para explicar la semejanza del reino de los cielos y la semejanza nuestra. En este caso podemos resaltar lo que es la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Por qué la parábola del trigo y la cizaña? Porque aquí se ve tal vez a mayor claridad la situación que Jesús enseña sobre la semejanza. En la parábola del trigo y la cizaña, que es Mateo 13, 24 al 30, da prácticamente Jesús la parábola de lo que es el trigo y la cizaña, que lo vamos a leer. O sea, lo voy a leer yo aquí en el teléfono. Ay, creo que no me da tiempo aquí en el teléfono. Bueno, sí lo... Y aparte está lo que es la explicación, que es Mateo 13, del 36 al 43, que Jesucristo pues también la explica. Explica la parábola para enseñar realmente la semejanza. Esto lo quiero agarrar aquí. Entonces vamos a leer esta parábola, Mateo capítulo 13. Creo que era 13, 24 al 30. Eso es la parábola del trigo y la cizaña. Al 30, ok. Dice de la siguiente manera. 24 al 30. Dice de la siguiente manera: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Entonces vemos aquí claramente que en Mateo 13:24 comienza diciendo otra parábola y dice: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y mi grano. Ok, entonces aquí están dando Jesús a entender prácticamente lo que ocurre en el reino de los cielos, pero se queda, a veces si nosotros no asimilamos esta enseñanza conforme a lo que nosotros estamos viviendo o podemos vivir, vamos a tener problemas, porque si no lo que va a pasar es que solo vemos estas semejanzas como historias que Jesús contó, que son bonitas, que son interesantes, que tal vez tienen una enseñanza, pero no hemos asimilado que esa enseñanza nosotros podemos estar viviendo eso en este momento. Y por eso la importancia de este tema. Ahora, veamos la siguiente parte, que ya es cuando Jesús explica Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña en 36 y 40, en el versículo 36 y 40, del 43. Vemos acá, dice de la siguiente manera. Jesús explica la parábola de la cizaña. Ok, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos les dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto es muy importante porque a veces, como vuelvo a resaltar, puede ser que nosotros vinemos que Jesús qué bonito enseñaba, que Jesús qué simple enseñaba, que Jesús esto, que Jesús lo otro, pero no entender lo que Jesús está diciendo. Entonces, en este caso, los discípulos de Jesús se acercan a preguntarle, es decir, sí es bonito lo que él habló, sí se mira que es interesante, pero quiero entender lo que Jesús me está diciendo. Entonces en el 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, muy bien. Entonces, esto lo que vemos acá es prácticamente una semejanza. Es decir, cuando Jesús habla del reino de los cielos y cuando habla de la parábola, está hablando de una realidad. En este caso es una realidad que está pasando y que va a acontecer, porque está hablando de un sistema presente que también va a manifestarse en un sistema futuro, porque está hablando de una continuidad de siembra y cosecha, y que esa continuidad de siembra y cosecha también el enemigo va a entrar en esa continuidad de siembra y cosecha hasta que venga el final de los tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ahorita, en este momento, estamos bajo esa semejanza de esta parábola, que en el enemigo está constantemente sembrando la cizaña, pero Jesús también está sembrando el trigo. Por eso que la parábola del sembrador es importante y utilizamos también esta parábola para apoyarnos y explicar la parábola del sembrador. Pero aquí nos da bastantes indicaciones, es decir, Jesús está hablando de que hay un hombre que siembra la buena semilla. Entonces ahí claramente dice que este hombre es Jesús. También dice que el enemigo en la parábola y en la explicación dice que es Satanás, el diablo. Luego dice que están los segadores, que son los ángeles, que dice que la buena semilla son los hijos del reino, que la mala semilla son los hijos, o las cizañas son los hijos del maligno, y también nos explica y nos da a entender de que la cosecha, la siega es el fin de los tiempos. Entonces vemos que Jesús, a través de explicar una parábola, es decir, la semejanza del reino, nos está indicando a nosotros dónde estamos parados o qué está aconteciendo, ya sea personalmente o mundialmente. Entonces yo creo que esta parábola es bastante importante en diferentes términos, o por lo menos yo he entendido que esta parábola es base para comprender cuestiones de la doctrina, que hay verdades que Dios está hablando constantemente, es decir, verdades que Dios le enseña a los profetas o a los evangelistas o a sus hijos, les está enseñando verdades, pero que al saber esas verdades, el enemigo viene y para que esa verdad no sea prosperada, para que esa verdad no sea fructífera o no avance, lo que hace el enemigo es sembrar cizaña. Eso es lo que hace el enemigo, sembrar cizaña. Y esa cizaña, recordemos de que el trigo y la cizaña se parecen. Por eso que Jesús le dice en la parábola que traten de no quitarla, sino que esperen a que crezcan, porque cuando ya crecen se puede identificar claramente qué es trigo y qué es cizaña. Por eso que hay doctrinas que parecerían que fueran verdaderas, pero no lo son. Y uno de los casos tal vez más particulares que ahorita se da
Es el caso de cuando se habla de declarar y decretar. Posiblemente a alguien le enseñaron esa verdad de parte de Dios y él la predicó y la enseñó. Pero alguien tal vez la recibió, la malformó y comenzó a enseñarla malformada. Y tal vez se hizo más, por así decirlo, popular esta enseñanza malformada o deformada sobre los decretos o declaraciones. Y por esa razón es de que mucha gente no cree en los decretos y en las declaraciones a causa de que se estableció una cizaña. Pero ¿basado en qué? En que ya se había sembrado un trigo. Hay una similitud entre ambos casos. Entonces nos damos cuenta de que siempre va a ser eso, tanto Dios como el enemigo. Dios va a sembrar trigo en nosotros, va a enseñar sana doctrina, va a sembrar verdades, va a sembrar lo que es conforme a la sabiduría, la ciencia. Pero si nosotros no velamos y estamos atentos, va a venir el enemigo y en nosotros, esto ya es de forma personal, en nosotros va a sembrar cizaña. ¿Para qué? Para malformar el trigo, para que nosotros tengamos una falsa doctrina de verdades. Eso puede hablar de varios casos en particular, pero me estoy centrando tal vez en los decretos y declaraciones, que tal vez es algo que mucha gente conoce o ha estado atento a ese tipo de doctrinas. Entonces nos da aquí una clave nosotros para avanzar, es decir, de que todo lo que Jesús enseñó, cuando dice el reino de los cielos es semejante a, eso lo podemos estar nosotros viviendo en este momento. Esa es la idea y la clave principal. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos dónde estamos, a través de la palabra vamos a saber cómo reaccionar, y por eso vamos a hablar ahorita de otros pasajes. Vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de lo que corresponde a Lucas 7:31 al 34. Entonces ya vimos de que Dios a través de las parábolas enseña las semejanzas de lo que ocurre en el reino, lo que se manifiesta, y nosotros podemos estar viviendo en ese ciclo. Si nosotros no entendemos, no nos adaptamos, no aprendemos, lo único que va a pasar es que nos van a engañar. Podemos hablar de muchas parábolas, pero yo lo que quiero avanzar es de que en algunas parábolas Dios explica las parábolas, en otras no las explica, pero claramente podemos acercarnos como discípulos para que nos explique y nos diga lo que está pasando con relación a las parábolas y la semejanza de mi vida actual. Ahora dice Lucas 7:31 al 34, 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Entonces, si nos damos cuenta acá, Jesús lo que está haciendo es observar un grupo de personas y basado en este grupo de personas, ¿a qué los haré semejantes? ¿O a qué se parecerán? Basado en lo que corresponde al reino. Entonces, Jesús dice claramente lo siguiente. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Entonces vemos de que aquí Jesús está diciéndoles, está viendo un grupo, a este grupo dice, ¿a qué semejantes son ustedes? Ustedes son semejantes a gente que le tocan música alegre o música triste y no se ponen tristes y no bailan. Y luego Jesús les está dando la explicación de lo que está ocurriendo con ellos. Les da la semejanza y también les da la explicación. En este caso está diciendo, miren, vino Juan el Bautista y les predicó. Él tuvo una forma de predicar, él tuvo una forma de hablar, él tuvo una forma de enseñar. Y no le creyeron. Y tal vez dijeron ellos, no, nosotros quisiéramos a alguien que nos hablara con amor, que nos hablara con respeto, que nos hablara con esto, o que nos hablara así o asá. Y dice Jesús, bueno, vine yo, Jesús, y les hablé de esta y esta forma, pero tampoco quieren, es decir, ustedes no quieren nada, solo están poniendo excusas. Entonces, vemos, y alguien dirá, bueno, esa es la explicación que dijo Jesús, y claramente eso pasa. Es decir, si nosotros miráramos personas ahorita en el mundo o en la iglesia, hay personas que hacen esto. Personas que dicen, no, yo no me gusta ese predicador porque grita mucho. Y después dicen, no, es que ese otro predicador tampoco me gusta porque habla muy callado. Ese pastor no me gusta porque no se mueve. El otro tampoco me gusta porque se mueve mucho. Entonces ellos prácticamente están poniendo gran cantidad de excusas para no recibir la palabra, pero quisieran un predicador a su manera aparentemente, pero realmente no quieren un predicador. Lo que quieren ellos no escuchar la palabra, pero ponen diferentes excusas. Entonces esto está pasando actualmente, es decir, en esa semejanza pueden estar muchas personas. Puede ser que otras no, puede ser que otras sí, pero lo importante es lograr entender, porque puede ser que Dios me diga a mí, mira, tú eres como ellos,
que no quieren nada. O sea, te mando predicadores que son tal vez dulces y te mando predicadores que tal vez son duros, pero ni así quieren recibir mi palabra. Y también esta parábola yo la entendí en el sentido de la semejanza de una generación actual, la generación que nosotros vivimos, porque actualmente en la generación actual del mundo, o inclusive en la iglesia cristiana, o lo que nosotros conocemos como iglesia cristiana, hay bachata cristiana, reggaetón cristiano, salsa cristiana, rock metálico cristiano, electrónica cristiana, y le llaman de ese tipo, ¿verdad? Para asimilarlo. Que personalmente yo no estoy muy de acuerdo con todo ese tipo de géneros, pero ¿qué pasa? Dios está permitiendo que se den estos géneros de bachata cristiana, rock cristiano y todo eso cristiano por esta parábola que está acá. Es decir, la parábola está dando a entender de que Dios está permitiendo, porque alguien dirá, no, es que no me gusta esa música que es muy religiosa. Entonces vino Dios y permitió que tuvieran reggaetón, porque puede ser que alguien en el fin del mundo, en el día del juicio, va a decir, mira, señores, que yo no me convertí porque nunca escuché reggaetón cristiano. Yo nunca me convertí porque nunca oí bachata cristiana. Yo nunca me convertí porque nunca oí merengue cristiano. Entonces Dios está permitiendo, no es necesariamente que lo acepte, pero sí está permitiendo esto para que nadie se pueda excusar en la presencia de Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque dice, bueno, te puse música de alabanza, inclusive hubo reggaetón, hubo merengue, pero no quisiste ninguna manera para alabarme. Solo pusiste excusas para no alabarme. Si querías alabarme y te gustaba el reggaetón, ahí hay reggaetón para que me cantes. Si quisieras salsa o quisieras rap, ahí hay para que me cantes. Pero no me quisiste cantar. Ni con salsa, merengue, ni románticas, ni religiosa, ni himnos, ni nada. No me quisiste alabar y adorar. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que está diciendo acá en el sentido de lo personal, como nosotros. Eso también lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de las películas. Películas, series de televisión, porque, por ejemplo, personas no leen la Biblia, porque pueden decir que no les gustan, porque es religiosa, porque la Biblia es un libro antiguo, porque la Biblia no es moderna, porque la Biblia... pueden poner un montón de excusas. Pero aún así Dios ha permitido que inclusive las profecías de los últimos tiempos salieran en programas de televisión como Los Simpson. Inclusive el Discovery Channel hace comparaciones entre la Biblia y los escritos de Nostradamus. Inclusive pueden haber, hay películas, inclusive al final de los tiempos, que tal vez a veces yo tampoco estoy muy de acuerdo con películas cristianas de cierta índole, o inclusive ahorita están esas de Chosen o algunas otras, pero de igual manera Dios está trasladando el mensaje. Es decir, en el día del juicio nadie va a poder decir, mira señores, que yo no me gusta la Biblia porque era muy religiosa. Ah, sí, pero yo creé un programa que se llama The Chosen, o creé la película, de tal película, por ejemplo, Los 10 Mandamientos, o en Los Simpson anunciaban mi palabra, en Los Simpson anunciaban acerca de mi venida, porque realmente esos programas tienen cuestiones inclusive doctrinales que lo ponen en forma de burla, pero aunque lo pongan en forma de burla, están hablando de la venida del Señor, y las personas lo están viendo, lo único que se están burlando. Pero lo que vamos es de que nadie va a poder decir en la presencia de Dios, nunca oí de tu palabra, porque realmente Dios está permitiendo que se dé de diferentes maneras para que llegue. Entonces la persona no va a poder decir, no lo hice. Entonces va a venir Jesús y le va a decir, ustedes fueron semejantes a estas personas, que les tocaron música alegre y no quisieron bailar, les tocaron música triste y no quisieron llorar. Es decir, yo les mandé todo tipo de mensajes, de todo tipo de formas, de todo tipo, de inclusive a lo que a ustedes les gustaba. Tal vez en películas de terror, películas de comedia, en cualquier tipo les traté yo de meter la palabra, pero ustedes rechazaron la palabra, inclusive lo que ustedes consideran religioso, o ustedes rechazaron inclusive lo que correspondía a películas o etcétera. O sea, se burlaron y lo rechazaron. Entonces, si nos damos cuenta, aunque Jesús en ese momento vio la semejanza, le explicó y les habló con respecto a Juan el Bautista y a él, en nuestros tiempos también podemos ver tanto lo que es la alabanza como también lo que es el mensaje del Evangelio de Dios. Entonces vemos que esta semejanza nos puede decir Dios, mira, tú eres como ellos. Tú eres como ellos tal vez en alabanza, tú eres como ellos tal vez en la recepción del mensaje. Que tú quisieras, tú no vas a la iglesia, tú no escuchas mi palabra porque quieres una persona así, pero no las hay. Más bien sujétate al que tienes o al que yo envié, por poner un ejemplo. O sea, en este caso Juan el Bautista y Jesús. Ahora, si nos damos cuenta, Dios constantemente habla de eso de las semejanzas. Por eso
Perdón, creo que no metí un versículo. Voy a regresar a un versículo. Aquí está, ok. Entonces, viendo y dándonos cuenta de eso, que nosotros podemos estar en una semejanza, vamos a ver este pasaje otra vez de Lucas 6:47. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es decir, que es Dios el que nos va a indicar a nosotros a qué somos semejantes. Porque esta es la idea principal, entender en qué semejanza estamos para saber cómo actuar. Es decir, si Dios nos dijera a nosotros, por ejemplo, el caso de las personas de que le ponen música alegre o música triste y ellos no se meten en el fluir, no se meten en nada, entonces uno puede decir, Señor, ayúdame para que, o qué me está pasando para poder yo arrepentirme de esto y poder recibir tu mensaje, independientemente si alguien viene amoroso o alguien viene que de una manera tal vez elocuente o una manera torpe, para poder recibir, en el caso de lo que vimos de Jesús y Juan el Bautista. Entonces, basado en esa semejanza, yo puedo saber cómo arrepentirme, cómo orar, cómo actuar, o qué pedirle, inclusive qué leer para tomar eso. Entonces, pero no necesariamente es el hecho de que yo vaya a la Biblia y que yo la revise. Es parte sí, pero en otra parte no, porque a veces nosotros ponemos preferencias, es decir, que nosotros venimos a decir, no, yo soy como las vírgenes que son prudentes. Entonces ya automáticamente la persona se clasificó en la semejanza que él es una virgen prudente, cuando tal vez no es una virgen prudente, sino que una virgen imprudente. Pero es porque nosotros a veces no... Tenemos dos puntos. O nos acusamos demasiado nosotros mismos y nos tratamos nosotros mismos mal, o tenemos el otro caso que nosotros nos exaltamos a nosotros mismos, como los fariseos que decían, no, Señor, si yo ayuno 3 veces a la semana, yo oro, yo hago mis diezmos. Entonces, él se exalta a sí mismo, pero otra persona a cada rato se puede estar acusando. Entonces, para evitar ese problema, el problema de que yo me ensalce a mí mismo o yo me destroce a mí mismo, por eso es de que Jesús es el que indica la semejanza. Por eso aquí dice, os indicaré. ¿Quién nos indicará? Jesús lo indicará. Por eso debemos pedirle al Señor Jesucristo, Señor, dime en qué semejanza yo estoy, para saber dónde estoy parado, para saber lo que está pasando en mi vida, para saber cómo actuar y qué hacer si en dado caso lo estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo bien, cómo mantenerme firme sin fluctuar o sin tener dudas o problemas. Entonces, regresando al punto de pedirle al Señor Jesús que nos diga a nosotros, Jesús nos puede hablar y yo escogí realmente este ejemplo porque este ejemplo prácticamente es una forma de decirnos que estamos mal muy claramente, por así llamarlo, y que tal vez no nos gustaría que nos dijeran lo que le van a decir, lo que vamos a leer ahorita. Dice Mateo 23, 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Ok, aquí dicen acá, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro, están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces vemos acá de que claramente, y es muy común que cuando hay una discusión, alguien dice tú eres fariseo, o si alguien es legalista dice tú eres fariseo, es muy común, por así llamarlo, un insulto cristiano, que la persona le diga al otro fariseo cuando se habla de la palabra o cuando discuten la palabra. Es como común a veces en ciertas creencias, pero por esa razón lo coloqué como ejemplo, porque puede ser que uno le esté a decir a alguien que es fariseo, sí, que todos son que ellos son legalistas, y puede ser que Dios venga con nosotros y nosotros le preguntemos al Señor, mira, Señor, ¿en qué semejanza estoy en el reino? ¿En qué semejanza estoy actualmente yo viviendo? Como basado en el tema, para yo saber qué hacer, cómo arrepentirme, o en qué creer o en qué no creer. Y puede ser que Dios nos venga a decir a nosotros, miren, ustedes son fariseos, ustedes son hipócritas. O sea, nos diga a nosotros esta semejanza. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente uno puede decir, bueno, es que el Señor me está diciendo que soy un fariseo hipócrita y a nadie le va a gustar. Pero lo importante de esto es saber que nos está ayudando Dios a cambiar.
Porque Dios no está diciendo, porque soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante saberlo, porque si Dios no está diciendo, mira, tú estás en esta semejanza ahorita, tú estás en la semejanza que eres como un fariseo hipócrita. Lo importante de eso es de que yo ya identifico, primero, que hay un fariseo, y la Biblia claramente dice que los fariseos hablan lo que es verdad, pero que no lo viven. Entonces, ¿cómo puedo llorar? Yo le puedo decir al Señor Jesús, Señor, yo ya no quiero seguir siendo fariseo, yo quiero poner por obra tu palabra. Entonces, ya estamos ahí atacando o venciendo la manera del fariseísmo. Entonces, por eso es importante la semejanza. Luego dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Entonces le podemos orar al Señor, Señor, ya no quiero ser un hipócrita, ya no me quiero mostrar de una manera y ser de otra manera, porque eso es un hipócrita. Un hipócrita es de que puede ser de que él se vea feliz, pero en su casa está triste. Puede ser de que el hipócrita venga y se la lleve de elocuente, pero él es bien torpe. O él aparenta que tiene dinero, pero él vive en pobreza. Entonces eso se llama hipocresía. Entonces si nosotros estamos viviendo una hipocresía espiritual, presentándonos como verdaderos, presentándonos como los máximos, pero realmente no somos así, entonces podemos orar al Señor, Señor, quiero dejar de ser un hipócrita para mostrarme realmente como debo mostrarme y no estar mintiendo, no estar siendo doble cara. Entonces vemos de que aunque podría sonar como insulto, aunque podría sonar como que yo no soy así, pero si nosotros nos cimentamos bien en entender que sí lo podemos hacer, podemos cambiar, podemos arrepentirnos, porque realmente la idea del arrepentimiento es cambiar de una mala manera a una buena manera. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces Dios nos podría decir esta semejanza, claro. Puede ser que Dios nos diga otras semejanzas, como en el caso, me voy a regresar aquí del versículo de Lucas, que en este pasaje, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, indicará quién es semejante. Cuando Jesús dice, esta persona es semejante a aquel que construye su casa sobre la roca. Es decir, de que si yo realmente estoy haciendo esto, es decir, que Dios me está diciendo, mira, tú eres como aquella persona que edifica su casa sobre la roca. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿sobre qué semejanza estoy yo? Y yo me puedo decir, mira, tú eres semejante a aquel que pone su casa sobre la roca. Entonces yo estoy entendiendo que yo estoy realmente viniendo con Jesús, oyendo sus palabras y haciéndolas. Entonces yo soy semejante a aquel que pone la casa sobre la roca. Si yo no estoy viniendo a Jesús, ni estoy oyendo sus palabras, ojo que oír va relacionado con obedecer, y no estoy haciendo sus palabras, yo no soy semejante a aquel que pone su casa sobre la roca, sino como soy semejante a aquel que pone su casa sobre la arena. Entonces, por eso es importante saberlo, porque si Dios me dice, mira, tú no eres aquel que pone su casa sobre la roca, sino que tú eres aquel que pone su casa sobre la arena. Entonces, Jesús al decirme eso, yo puedo venir a este pasaje de Lucas 6:47 y puedo identificar, ok, Dios me dijo que yo estoy en esta semejanza de que aquel que pone su casa sobre la arena. ¿Eso qué quiere decir? Que no estoy viniendo a Él. No, sí, yo estoy yendo a Él, yo estoy acercándome. Muy bien, ok, eso sí lo tengo bien. Estoy oyéndolo, sí, porque yo escucho prédicas, porque escucho a los hermanos, porque ok, lo estoy oyendo. Pero puede ser que no lo esté haciendo. Vamos a colocar aquí con otro color. Vamos a ver, vamos a poner este. Entonces puede ser que mi problema esté aquí, ¿ve? Pero no lo hice. Voy a poner otro color. Mi problema esté aquí. Mi problema esté aquí, ¿ve? La hacen. Es decir, puede ser que sí estoy viniendo a Jesús, estoy orando, estoy leyendo. Puede ser que sí lo esté oyendo, estoy escuchando la Biblia en audio, estoy escuchando predicadores y demás, pero no esté haciendo lo que me están diciendo. Entonces, por esa causa, bajo la semejanza de la cual me habló Jesús, yo puedo ir a la palabra porque me está diciendo que yo soy semejante a aquel que pone su casa sobre la arena, porque sí estoy oyendo, sí estoy viniendo a Él, pero no estoy haciéndolo. Entonces aquí me está dando Dios de una vez tanto el problema como la solución. Claramente, no solo
aquí lo podemos ver los ejemplos, sino que hay muchos ejemplos en la Biblia. Recordemos que hemos hablado que la Biblia es una parábola hecha de parábolas. Entonces, ¿qué significa? Puede ser de que Dios me puede decir, mira, tú eres semejante a Sansón, o tú eres semejante a Gedeón, o tú eres semejante a Felipe, tú eres semejante a Timoteo, tú eres semejante a Esther, tú eres semejante a Ruth, tú eres semejante a Nicodemo, o sea, Dios me puede decir la semejanza para aprender, tanto en lo bueno como en lo malo. Es decir, si yo soy como Gedeón, Dios me puede decir, mira, tú eres como Gedeón, tú eres semejante a Gedeón. Es decir, que yo puedo tener los mismos problemas que Gedeón tuvo, pero también puedo llegar a alcanzar la misma gloria o tengo las mismas virtudes o cualidades que Gedeón tenía. Puede ser claramente por dispensación, es decir, por momento. Es decir, en este momento en particular yo soy como Gedeón. De repente ya cambió este ciclo, ya cambió este tiempo, y Dios me lleve a otro tiempo y me diga, mira, en este ciclo tú tienes que ser semejante a tal cosa. Por supuesto, solo voy a regresar aquí. También tenemos que comprender que aunque hay escenarios de semejanza, tenemos que nosotros también buscar semejanza. Es decir, ¿a quién tengo que yo ser semejante? Dios me puede decir a mí, mira, como la Biblia dice, tenemos que ser semejantes a Jesús. Entonces, claramente, yo le puedo preguntar al Señor, ¿cómo puedo ser semejante a ti, Jesús? Entonces, Dios me puede decir, mira, para que tú seas semejante a mí, y me puede dar a mí un versículo clave o un pasaje clave para yo ser como Jesucristo. Una de las cosas que yo entendí para poder ser como Jesús, una de las cosas que le he preguntado a Dios Padre es, ¿cómo ser como Jesús? Me han dado varios pasajes, pero por lo menos hay dos que son muy fuertes en mí. Y uno es acerca del libro de Proverbios. El libro de Proverbios, en el original, en el hebreo, el nombre es diferente, pero el nombre significa semejante a. Es decir, nosotros en español Proverbios es Proverbios, pero en el hebreo, cuando ellos lo mencionan es, lean el libro semejante a. Entonces, ¿qué significa? De que si yo leo Hebreos, me va a ser semejante a Jesús. ¿Por qué? Porque está la sabiduría de Dios ahí metida. Inclusive en el primer capítulo dice lo que pasa si alguien lee el libro de Proverbios. Entonces, si yo leo Proverbios y yo llevo a la práctica, como dice la Escritura, yo vengo a Proverbios, yo escucho las palabras de Proverbios y yo hago las palabras que Proverbios indica, yo voy a terminar siendo semejante a Jesús. Entonces, por eso es importante las semejanzas y preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué semejanza estoy? Vuelvo a resaltarlo para que yo pueda saber en dónde estoy, qué enemigos puedo tener, qué problemas me pueden estar pasando, también en qué estoy haciendo mal para arrepentirme y buscar la verdad del reino. Por esa razón es que hablamos de este tema. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor Jesús que nos ayude a saber en qué semejanza estamos, ya sea como persona, ya sea como familia, ya sea como congregación, ya sea inclusive como país, para que el Señor nos revele en qué semejanza estamos y nosotros sepamos orar más, seamos más certeros a la hora de orar, porque Él nos está dando la clave. Como ya lo vimos en el pasaje de los fariseos, como lo vimos en el pasaje de la parábola del sembrador, o inclusive en aquellos que les tocaban música alegre y también música triste y no había modo que se metieran en el fluir o en la situación correspondiente. Entonces vamos a orar para eso, para que el Señor nos muestre en qué semejanza estamos y que nosotros podemos actuar o vivir conforme a esas semejanzas, inclusive semejanzas, alcanzar como la semejanza de Jesús. O inclusive Dios me puede decir, mira, tú eres como, por ejemplo, a una mujer le puede decir como Esther o como Ruth. Entonces yo puedo comenzar a leer el libro de Ruth o comenzar a leer el libro de Esther para tomar la semejanza de Esther. Claramente no significa de que, no como Esther en el sentido físico, ¿verdad? O las palabras que usaba, pero sí la esencia de las situaciones. Por ejemplo, en el caso de Esther, dice que Esther era muy obediente a Mardoqueo. Entonces todo lo que Mardoqueo decía, Esther lo hacía. Entonces Dios me dice, mira, yo quiero que tenga la semejanza de Esther. Está hablando de que yo tengo que ser obediente al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo representa a Mardoqueo. Y Mardoqueo no solo representa al Espíritu Santo, sino que también Mardoqueo representa a los ministros guiados por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia o las personas como Esther tienen que ser mujeres u hombres obedientes al Espíritu Santo, ya sea la propia voz del Espíritu Santo o el Espíritu Santo a través de los ministros.
De igual manera, si alguien le dice, mira, no seas como Gedeón, porque dice que, o como Salomón, que a Salomón, a causa de darle su fuerza a las mujeres, su reino decayó igual que Sansón. Entonces alguien puede ser semejante. Yo le digo a alguien, mira, tú eres semejante a Sansón. No lo hagas. Es decir, no busques tener relaciones con mujeres extranjeras. ¿Eso qué quiere decir? No tener relaciones con mujeres que sean no creyentes. Es decir, en este caso, que alguien se una en yugo desigual. Entonces, hay muchas semejanzas que Dios nos puede decir para que nosotros la comencemos a adoptar o las comencemos a rechazar y busquemos la verdadera semejanza que es la de Jesucristo. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude en este espacio de tiempo, para que el Señor nos muestre nuestras semejanzas o qué quiere que Él o qué es lo que Él quiere a que seamos semejantes para poder ser precisos en nuestra capacitación de vida, por así llamarlo. Recordemos que el apóstol Pablo dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dice, porque no como pegando al aire, sino siendo precisos a la hora de golpear. ¿Qué está diciendo? De que no es a veces solo el hecho de decir voy a cambiar, porque eso no va a ayudar mucho. Lo que tenemos que hacer es saber en qué cambiar. Que Dios nos diga, mira, yo necesito que ahorita cambies en esto. Es decir, esta es tu semejanza ahorita. Enfócate en esto. Sí, sí, Señor, pero tengo como 100 errores. Sí, pero esos 100 errores, ahorita necesito que resolvas el número 1. El error número 1. Por eso es esta semejanza, por eso es este escenario, es esta manifestación, es esta forma. Ya identificando eso que nos están dando, uno puede saber cómo enfocar las cosas de una manera efectiva y claramente pues evitar las acusaciones y problemas y más bien centrarnos en cómo resolverlas o cómo alcanzarlas. Y por eso el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos has permitido hoy recibir tu palabra, nos has permitido hoy recibir tu verdad, nos has permitido hoy estar escuchando de tu voz. Ayúdanos, por favor, a estar atentos cuando leamos los evangelios o inclusive los otros libros de la Biblia que también hablan acerca de las semejanzas. Nosotros queremos, Padre Eterno, que nos digas en qué semejanza estamos como personas, como familia, como grupo, como congregación, como campamento, como nación, inclusive, Padre, para que tú nos digas a qué estamos semejantes, para que nosotros podamos ser precisos al orar, para que nosotros podamos ser precisos en saber qué arreglar y qué mejorar o inclusive en qué permanecer, porque tu palabra dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os llamó. Entonces nosotros queremos, si tú nos dices en esta semejanza tú estás bien, esta semejanza tú las llevas muy bien, ayúdanos a no flaquear, sino permanecer en ello, y como dice tu palabra, no perder nuestra integridad en esa área, sino mantenernos firmes en esa área. Si en dado caso tú nos dices una semejanza como la de los fariseos o como la de aquellos jóvenes que no endechaban y no se alegraban, nosotros poder orar y pedirte perdón y decir, Señor, ayúdame a salir de esta indiferencia, ayúdame a salir de esta tibieza, ayúdame a salir de esta insensibilidad, porque realmente es una insensibilidad a veces no hacer ni uno ni lo otro, ¿verdad, Padre? Y también ayúdanos a no estar criticando, porque pues en este caso se muestra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, ayúdanos por favor a ser semejantes a aquellos que están sobre la roca, a los aquellos que construyeron su casa sobre la roca, y por lo tanto ayúdanos, Señor Jehová, a venir a ti, a escuchar tu palabra y también a ponerla por obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús para ya no ser llenos de hipocresía, ya no ser llenos de iniquidad, ya no ser sepulcros blanqueados, sino, Señor Jesucristo, ser personas que sean hacedores de la palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado Padre y Pastor. Te agradecemos, amigo mío, pastor mío, socorro mío y fidelidad mía en Cristo Jesús. Te agradecemos tanto, amado pastor, por todo tu amor, por todo tu consuelo, por toda tu paz. Gracias por tus enseñanzas, Padre. Gracias por tu bella misericordia en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Padre eterno. Amén. Amén.